En esta noche vamos a hablar por qué el Señor nos ha elegido. Y la porción bíblica que vamos a estar hablando de ella está en Deuteronomio capítulo 7 y vamos a comenzar desde el versículo 1. Quiero hablar de esta porción bíblica porque muchos de nosotros no creemos como cristianos mejores que otros, no sabiendo que si yo le sirvo al Señor, si otro le sirve al Señor, cualquiera que sea, hombre, mujer, que le sirve al Señor, no es porque sea más importante que otros que no le estén sirviendo. Si le servimos al Señor hoy es por puro amor. Y el Señor nos lo quiere hacer recordar en esta noche. Pero esta aclaración no solamente es para nosotros. Hace mucho que el Señor se la declaró a otros pueblos. Especialmente estoy hablando del pueblo de Israel. Y comienza así en el capítulo 7 de Deuteronomio, versículo 1 en adelante. El Señor, el Dios de ustedes, los va a entrar en el país del cual han de tomar posesión, y echará de la presencia de ustedes a 7 naciones más grandes y poderosas que ustedes: los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los jebeseos, los heveos y los jebuseos. El Señor aquí le está hablando al pueblo de Israel a través de Moisés. Este libro de Deuteronomio, usualmente, o alguna persona lo llaman el libro de recuerdo, de recordatorio. Porque este libro, Moisés, lo que está escrito aquí, es algo que Moisés le está recordando al pueblo. Aparte de que le da otras indicaciones, Moisés se está encargando a través de la guía, o Dios le está recordando al pueblo a través de Moisés todo lo que él ha hecho por el pueblo de Israel, o sea, todo lo que él ha hecho por ellos. Y una cosa que le hace saber es por qué ellos han sido elegidos. Y antes de llegar a ese versículo, Dios le comienza haciendo una advertencia. Dice: el Señor, el Dios de ustedes, como estaba leyendo ahorita, los va a hacer entrar en el país del cual han de tomar posesión, y echará de la presencia de ustedes a 7 naciones más poderosas y grandes que ustedes. Y ahí él comienza a enumerarle las naciones: los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Él dice que Dios le está recordando al pueblo de Israel que esas naciones son más grandes que ellos, son más poderosas, pero que él lo va a hacer entrar al pueblo de Israel en posesión de la tierra de esas naciones. Y el Señor sigue diciéndole: cuando el Señor su Dios haya hecho caer a estas naciones en poder de ustedes, recuérdense que Dios le está hablando al pueblo de Israel a través de Moisés. Y por eso Moisés sigue aquí diciéndole al pueblo de Israel: cuando el Señor su Dios haya hecho caer a estas naciones en poder de ustedes,
y ustedes la hayan derrotado, deberán destinarla a la destrucción y no hacer con ella ningún pacto ni tenerles compasión. ¿Por qué el Señor es tan dramático en esta indicación que le está haciendo al pueblo de Israel para que haga en contra de esas naciones? Porque esas naciones eran totalmente idólatras y cogían sus niños para sacrificárselo a sus dioses. Practicaban, en otra palabra, cosas abominables, terribles delante de Dios. Y el Señor por eso la había destinado a la destrucción a esas naciones. Y sigue diciendo, tampoco deberán ustedes emparentar con ellas. Aquí el Señor le está diciendo, tampoco deben ustedes emparentar con ella. O sea, no deben de estar haciendo liga, ni casar a sus hijos e hijas con las jóvenes y los muchachos de esa gente. O sea, de esas naciones. Y miren la razón. Porque ellos harán que los hijos, o sea, esas naciones pueden hacer esto, porque ellos harán que los hijos de ustedes se aparten del Señor y adoren a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ustedes y lo destruirá en un abrir y cerrar de ojos. Y en ocasiones les he dicho a personas que a veces tienen interés, personas cristianas se identifican como cristianas, mostrando interés por otros que no son cristianos. Y le he dicho, eso no le agrada a Dios. Dios no quiere que hagamos eso. Un creyente debe de casarse con una persona creyente. Y cuando digo creyente no es aquello creyente de boca. Hay muchas personas que dicen que creen en Dios, pero no le sirven. Ese creer, esa persona que dicen creer en Dios y no le sirven, son creyentes de boca, no de corazón. Están convencidos intelectualmente que Cristo murió por ellos, pero no lo ponen en práctica, no lo creen en su corazón. Porque si lo creyeran de corazón, aceptaran a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Aleluya. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel, no dejen que sus hijos e hijas se casen con los jóvenes o los jóvenes y las jóvenes de esa otra nación, porque se pueden sus hijos, o sea, los hijos de los israelitas, extraviar o apartarse del Señor y comenzar a adorar a esos otros dioses de esas otras naciones. Y entonces, si ellos permiten eso y el pueblo se corrompe, el Señor va a destruir al pueblo de Israel en un abrir y cerrar de ojos, dice aquí. Lo voy a leer de nuevo porque lo dice Dios, no lo digo yo, dice. Porque ellos harán que los hijos de ustedes se aparten del Señor y adoren a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ustedes y lo destruirá en un abrir y cerrar de ojos. Un cristiano no debe de casarse con una persona que no es cristiana. Entonces sigue diciendo, lo que tienen que hacer es derribar los altares paganos de ellos, destruir por completo las piedras y los troncos a lo que ellos rinden culto y quemar sus ídolos. Porque ustedes son un pueblo apartado especialmente para mí. Otra versión dice consagrado a mí. Porque ustedes son un pueblo apartado especialmente para el Señor su Dios. El Señor los ha elegido de entre todos los pueblos de la tierra para que ustedes les sean un pueblo especial, un pueblo consagrado a Él, un pueblo que solo le sirva a Él. Para eso Dios lo eligió. Dios lo sacó de Egipto
lo apartó, le enseñó las leyes al pueblo de Israel, Dios le dio mandamientos para que sepa qué le agradaba al Señor y qué no. Y al Señor enseñarle eso, entonces quería que el pueblo de Israel se consagrara a Él, solo para Dios, le sirviera solo a Él, le adorara solo a Él. Y sigue diciendo, si el Señor lo ha preferido o elegido a ustedes, no es porque ustedes sean las más grandes de las naciones, ya que en realidad son la más pequeña de todas las naciones. Aquí comienza el Señor lo que queremos aclarar y de lo que queremos hablar un poquitito. El Señor le aclara aquí al pueblo de Israel, si el Señor lo ha preferido o elegido a ustedes, no es porque ustedes sean las más grandes de las naciones, no es porque ustedes sean más importantes que las otras naciones, no es porque ustedes tienen más gente, no es porque ustedes tienen más almas, no es por eso que Dios eligió al pueblo de Israel, ya que en realidad son la más pequeña, o el pueblo de Israel era la más pequeña de todas esas naciones. El Señor le dice, a través de Moisés, el Señor los sacó de Egipto, donde ustedes eran esclavos, y con gran poder los libró del dominio del faraón, porque los ama y quiso cumplir la promesa que había hecho a los antepasados de ustedes. Aquí el Señor le da la razón al pueblo de Israel por qué lo ha elegido, por qué lo ha hecho su pueblo. Primero, porque Él los ama, porque Él ama al pueblo de Israel, porque Él ha decidido amar al pueblo de Israel y por cumplir una promesa que le había hecho sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Y sigue diciendo el Señor, aclarándole a través de Moisés al pueblo de Israel, reconozcan pues que el Señor su Dios es el Dios verdadero, que cumple fielmente su alianza generación tras generación, para con lo que le aman y cumplen sus mandamientos. Esto es muy importante, porque habemos muchos de nosotros, o hay muchas personas que creen porque Dios lo bendice con un día y no le están sirviendo al Señor, creen que Dios está de acuerdo como están viviendo. Dios va a estar de acuerdo con tu forma de vivir cuando nosotros aceptemos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida y comencemos a vivir conforme a la palabra de Dios. No hay otra manera que el Señor esté de acuerdo con nuestra manera de vivir. Solo cuando reconocemos que somos pecadores y hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida porque nos hemos arrepentido y apartado del pecado. Y entonces comenzamos a vivir como Dios quiere que vivamos. Entonces ahí Él va a estar de acuerdo con nuestra vida. Y Él se lo aclara aquí al pueblo de Israel. Dice, reconozcan pues que el Señor su Dios es el Dios verdadero, que cumple fielmente su alianza, generación tras generación, para con los que le aman. Entonces, ¿quiénes son los que aman al Señor? Los que obedecen su mandamiento. Dice Juan capítulo 14, versículo 21, el que me ama obedece mis mandamientos. Entonces aquí, amar al Señor es obedecer su palabra. Voy a leer ese versículo 4 otra vez, 9. Reconozcan, pues, que el Señor su Dios es el Dios verdadero, que cumple fielmente su alianza, generación tras generación, para con lo que le aman y cumplen, o sea, obedecen sus mandamientos. Pero,
que destruye a aquellos que le odian. ¿Quiénes son los que odian al Señor? Los que no le obedecen. ¿Quiénes son los que aborrecen al Señor? Los que no andan haciendo su voluntad. ¿Quiénes son los que desprecian al Señor? Los que han rechazado a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Si tú estás así todavía, aunque tú no lo creas, estás despreciando al Señor, estás odiando al Señor. Por eso él dice aquí, voy a leer ese versículo 9 otra vez para leer el 10. Reconozcan, pues, que el Señor su Dios es el Dios verdadero, que cumple fielmente su alianza generación tras generación para con los que le aman y cumplen sus mandamientos, pero que destruye a aquellos que le odian, dándole su merecido. Sin tardanza da su merecido a los que le odian. Cumplan, pues, los mandamientos y leyes y decretos que en este día le ordeno que pongan en práctica. Aleluya. Aleluya. Cumplan, pues, los mandamientos y leyes y decretos que en este día les ordeno que pongan en práctica. Entonces, ¿qué Dios quiere que hagamos? Que pongamos en práctica sus mandamientos, sus decretos y leyes. Que lo pongamos en práctica. Hay mucha gente que dice que cree en Dios, pero no le obedecen. ¿Por qué? Porque entonces de verdad no creen. Si fuéramos verdaderos creyentes, si fuéramos verdaderos seguidores de Dios o verdaderos hijos de Dios, pusiéramos en práctica sus mandamientos, lo hiciéramos nuestro, lo encarnáramos en nuestra vida y viviéramos bajo la guianza de los mandamientos de Dios. Dios quiere que lo pongamos en práctica. Dios quiere que aceptemos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Si tú todavía que va a escuchar esta grabación no ha puesto a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, es hora que lo ponga. Y si hay alguno que va a escuchar esta grabación que ya aceptó a Cristo, pero no está poniendo en práctica los mandamientos del Señor, es bueno que nos levantemos de ese letargo espiritual y pongamos en práctica los mandamientos de Dios, para que no nos pase como a las 5 vírgenes imprudentes que estaban en la iglesia. Andaban con una Biblia en la mano, andaban con la lámpara en la mano, andaban con el Espíritu Santo ahí o disponible ahí, pero no andaban bajo la guianza del Espíritu Santo. Tenían la palabra disponible, pero no la ponían en práctica. Una cosa es saber lo que a Dios le agrada y otra cosa es hacerlo. Yo no hago nada con saber lo que a Dios le agrada y no hacerlo. Eso no es lo que me va a salvar. Lo que me va a salvar es yo saber los mandamientos de Dios, ponerlo en práctica. Aleluya. ¿Y cómo comienza eso? Cuando yo reconozco que soy pecador y acepto a Cristo como Señor y Salvador de mi vida y dejo que Cristo guíe mi vida. Aleluya. No todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, dice la Biblia, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Si queremos ir al cielo, si queremos cuando partamos de esta tierra, que un día vamos a partir, estar con Cristo, tenemos que aceptarle ahora y andar en la voluntad de Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias a Dios porque tú siempre nos has cuidado, nos has protegido y gracias a Dios porque siempre nos da la oportunidad de que vengamos a tus pies, Señor. Gracias. Gracias por mi familia, Señor. Sálvale, papá, mis hijos, Señor. Alíneanos a todo en este hogar a ti, Señor. Alíneame a mí, alínea a mi esposa, Señor, y a mis nietos. En el nombre de Jesús, papá. Amén y amén.